Muy buenas noches, mi nombre es Simón Vélez Correa, hago parte del curso de Física Electrónica y a continuación les voy a explicar algunos de los conceptos. Tenemos como primer concepto carga eléctrica. La carga eléctrica es una magnitud derivada cuya unidad recibe el nombre de coulombio y se denomina con la letra C, en honor al físico francés Charles Agustin de Coulomb. La carga eléctrica es aquella propiedad de determinadas partículas subatómicas que se produce cuando se relaciona una con otra. En este caso tenemos que un átomo está conformado por neutrones y iones, ¿sí? Esta interacción es electromagnética y se hace con la carga positiva y negativa de las partículas. Como lo podemos ver en la imagen, cuando dos partículas son negativas y se unen entre sí, se repelan. Lo mismo pasa cuando ambas son positivas, mientras que cuando una es negativa y la otra positiva, es lo que forma una carga eléctrica, es decir, se atraen. Como segundo concepto tenemos lo que es la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es un fenómeno físico causado por el desplazamiento de la carga, ion o electrón, en el caso de un conductor metálico, ¿sí?, que permita como tal la corriente eléctrica. Son principalmente los electrones los que toman parte de la corriente. La intensidad de la corriente es la cantidad de carga que pasa por un conducto por unidad de tiempo, ¿sí? Como tercer concepto tenemos lo que es la tensión o voltaje. La tensión es la presión de una fuente de energía de un circuito eléctrico que empuja a los electrones cargados, es decir, la corriente, a través de un lazo conductor, lo que les permite trabajar como, por ejemplo, generar una luz. En resumen, tensión es igual presión y se mide en voltajes. Como podemos ver la imagen, entonces es la forma o es la diferencia de potencial que se produce entre dos cuerpos de cargas positivas y negativas respectivamente. Entonces, como podemos ver en la imagen, podemos ver la carga positiva y la carga negativa, lo cual genera una corriente que esto a lo que lleva una resistencia, ¿sí? Podemos ver cómo el voltaje y la tensión pueden tener diferentes corrientes, una que es continua y otra que es alterna. Y por último tenemos lo que es la potencia eléctrica. La potencia eléctrica es un parámetro que indica la cantidad de energía eléctrica transferida de una fuente generadora a un elemento consumidor. Es decir, nosotros en la casa tenemos un switch donde lo encendemos y esa corriente pasa y nos genera luz en un bombillo. En nuestro hogar determina la cantidad de aparatos electrónicos que podemos conectar a la red de manera simultánea. Es decir, por medio de la potencia eléctrica podemos medir la cantidad de corriente en voltios que se está generando. Potencia eléctrica es igual que decir ley de Watt. Básicamente, esos son los 4 conceptos básicos que tenemos para considerar en la parte de circuitos. Por último, tenemos la siguiente pregunta. ¿Pueden existir las corrientes eléctricas con cargas en reposo? Entonces, se define como corriente en reposo a toda aquella electricidad que se encuentra en un cuerpo de forma natural, sin que haya tenido una atracción por frotamiento y que está a una temperatura ambiente, y sin que se aplique fuerzas externas, aunque dentro de la misma estructura exista un movimiento aleatorio de electrones libres. Es decir, que podemos determinar que la electricidad se encuentra en reposo debido a que no existe una fuerza que se ejerza sobre un cuerpo cargado eléctricamente. La electrostática es cuando los átomos de un cuerpo quedan cargados eléctricamente. Se dice que el cuerpo está electrizado. Como ejemplo, podemos tomar simplemente un globo al momento de generar un frote y pasarlo por un papel. Digamos que en este caso el papel es como el conductor que de cierta manera está en reposo. Lo mismo la bomba, cuando la frotamos genera electricidad al momento de pasar la bomba por un cuerpo, en este caso el papel, y se empieza a pegar por la misma atracción electrostática. Entonces podemos decir
que sí existe las corrientes eléctricas con cargas en reposo, simplemente que no tienen ese conductor que les permita a los electrones tener una corriente, en este caso fija. De esa manera es como concluimos el primer ejercicio. Muchas gracias.